Martín Pique pensó que era solo otra broma pesada. Pensó que estaba a punto de avergonzar al nuevo chico callado al derramar una taza de café frío sobre su cabeza. Lo que no se dio cuenta fue que Jacob Daniels no era el tipo de chico al que humillas y te alejas riendo. Jacob no era solo un estudiante transferido tratando de mantenerse discreto. Era un campeón de taekwondo entrenado para mantener la calma hasta el momento en que necesitaba actuar. Y cuando Martín finalmente fue demasiado lejos, esa calma destrozaría todo lo que Martín pensaba que controlaba. Al final del día, Martín estaría en el suelo agarrándose los dedos rotos mientras toda la escuela aprendía cómo se veía realmente la verdadera fuerza. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas momentos como este. Y dime, ¿desde qué país y ciudad estás viendo? Cuando Jacob entró por primera vez en Oak Ridge y esa mañana, nadie sabía quién era. 18 años, alto, callado, estable. Caminó por los pasillos con un enfoque que atrajo escaleras desde todas direcciones. Los estudiantes susurraban, algunos curiosos, algunos burlándose, mientras que los profesores apenas levantaban la vista. El único que realmente lo notó fue Martín, apoyado contra los casilleros con su grupo, ya sonriendo como si le hubieran entregado un juguete nuevo. Jacob ajustó la correa de su mochila y siguió caminando, ignorando el ruido a su alrededor. Sus ojos captaron a Rouen, un chico más pequeño con los hombros encorvados que parecía cargar años de miseria y silencio. Sus ojos se encontraron solo una vez, pero fue suficiente. Jacob reconoció el peso que Rouen llevaba porque lo había visto antes. ¿Quién se cree que es?, murmuró Martín, lo suficientemente alto como para que sus amigos se rieran. Jacob siguió moviéndose. Sin reacción, sin tropiezo, solo pasos tranquilos por el pasillo. No era arrogancia, era control. Y aunque nadie se daba cuenta todavía, el equilibrio de Oak Ridge ya estaba comenzando a cambiar. Jacob apenas había superado su primer conjunto de clases antes de que la atmósfera a su alrededor comenzara a cambiar. A media mañana, los pasillos tumbaban con susurros sobre el nuevo chico que no parecía impresionado por Oak Ridge o las personas que pensaban que lo dirigían. La mayoría de los estudiantes iban y venían en silencio, manteniendo la cabeza baja cuando Martín Pique aparecía. Pero los pasos calmados de Jacob y su postura firme eran algo diferente, algo que Martín no podía soportar. Sonó el timbre y los estudiantes salieron de las aulas. Martín estaba parado en el centro del pasillo con su grupo, apoyado contra los casilleros como un guardián autoproclamado. Vio a Jacob abriéndose paso entre la multitud, libros equilibrados cuidadosamente en sus manos, su expresión ilegible. Martín esperó hasta que Jacob estuvo lo suficientemente cerca, luego hizo su movimiento. Empujó su hombro con fuerza contra el pecho de Jacob, haciéndolo perder el equilibrio y enviando sus libros estrellándose por el suelo. La risa fue inmediata. Los teléfonos salieron rápidamente porque momentos como estos siempre se esparcían rápido. Jacob se arrodilló lentamente, recogiendo sus libros uno por uno, su rostro tranquilo como si la escena a su alrededor no importara en absoluto. Ese silencio inquietó a más de unas pocas personas. No era la reacción que esperaban. «Estás en mi pasillo ahora», dijo Martín, sonriendo mientras se inclinaba más cerca. «No lo olvides». Jacob lo miró durante un breve segundo, sus ojos firmes, pero no enojados. No habló, ni siquiera frunció el ceño. Simplemente se puso de pie una vez que sus libros fueron recolectados y continuó por el pasillo sin apresurarse. La risa alrededor del grupo de Martín creció más fuerte, pero no se sentía real. Era forzada, como si estuvieran tratando de convencerse a sí mismos de que Martín todavía tenía el control. Rouen había estado parado cerca de los casilleros todo el tiempo, presionado cerca del metal como si esperara que nadie lo notara. Había visto esta rutina antes, pero esta vez se sentía diferente. Observó a Jacob alejarse con la espalda recta, sin inmutarse, sin encogerse. Hizo que el pecho de Rouen se apretara con algo nuevo. «Esperanza. Hombre, ni siquiera se defendió», dijo uno de los amigos de Martín, casi decepcionado. «Tiene miedo», espetó Martín, aunque su voz llevaba un delgado borde de duda. «Aprenderá». Pero Rouen lo vio de manera diferente. Había estado en el extremo receptor de los juegos de Martín demasiadas veces para contar, y sabía cómo se veía el miedo. Jacob no tenía miedo. Estaba eligiendo el silencio de una manera que parecía más fuerte que cualquier cosa que Rouen hubiera visto jamás. Jacob llegó al siguiente pasillo y se deslizó en su salón de clases, sentándose en su escritorio como si nada hubiera pasado. La habitación llevaba su ruido habitual, pero él se mantuvo enfocado, abriendo su cuaderno y escribiendo tranquilamente. Afuera, sin embargo,
El pasillo zumbaba más fuerte que nunca. El intento de Martín de humillarlo no había aterrizado de la manera que quería, y ese fracaso solo plantó la semilla para algo más grande. Todos podían sentirlo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La tensión acababa de comenzar. La siguiente clase comenzó con el habitual arrastre de sillas, el eco de zapatillas contra las baldosas y el bajo zumbido de estudiantes intercambiando bromas o quejándose de la lección. Jacob entró en silencio, llevando su cuaderno y sentándose cerca del centro. Su presencia tranquila atrajo a algunas escaleras, pero las ignoró. Rowan se deslizó en el asiento a solo un escritorio de distancia, sus hombros tensos, como si simplemente ser notado pudiera invitar otra ronda de ridículo de alguien esperando para abalanzarse. El bolígrafo de Rowan golpeaba nerviosamente contra el borde de su escritorio hasta que Jacob miró. Por un momento, Rowan se congeló, luego bajó los ojos. Aún así, Jacob dio un pequeño asentimiento, apenas perceptible, pero suficiente para aliviar parte de la tensión que había estado construyéndose dentro de Rowan toda la mañana. Era el tipo de gesto que decía sin palabras que alguien finalmente entendía. El profesor pidió atención, comenzando una conferencia que la mayoría de los estudiantes escucharon. Mientras las notas llenaban la pizarra, Rowan sacó una hoja de papel de su carpeta y escribió algunas palabras. Su mano temblaba ligeramente mientras la deslizaba hacia Jacob. El mensaje era simple: ha arruinado cada año para mí. Jacob lo leyó sin cambiar de expresión. Dejó que las palabras se asentaran por un momento, luego escribió de vuelta con letra tranquila: no esta vez. Rowan parpadeó, mirando fijamente la respuesta como si no tuviera sentido. Miró hacia arriba, tratando de leer el rostro de Jacob, pero Jacob ya estaba enfocado de vuelta en la pizarra, el bolígrafo moviéndose constantemente como si nada hubiera pasado. La certeza en esas 3 palabras inquietó a Rowan de la mejor manera. Era extraño, casi irreal sentirse apoyado por alguien que acababa de conocer. La clase se arrastró, la voz del profesor llenando la habitación, pero Rowan no podía sacudirse el mensaje. Se encontró enderezándose en su asiento por primera vez en meses. Susurró lo suficientemente fuerte para que Jacob escuchara: no lo conoces. Él no se detiene. Jacob mantuvo sus ojos en el cuaderno. Luego recogió a la persona equivocada. La frase fue tranquila, calmada y casi casual, pero llevaba más peso del que Rowan había esperado. Durante tanto tiempo, la sombra de Martín se había extendido por toda la escuela, presionando a cualquiera más débil que él. Escuchar a alguien hablar con tal certeza era casi impactante. Sonó el timbre, rompiendo la tensión. Los estudiantes salieron de sus asientos, ansiosos por escapar. Rowan reunió sus cosas, luego vaciló. Eres diferente, dijo apenas por encima de un susurro. La mirada de Jacob se encontró brevemente. Sin sonrisa burlona, solo una mirada firme. Ya no tienes que tener miedo. Rowan sintió que algo cambiaba dentro de él. Las palabras no eran solo tranquilidad. Sonaban como una promesa. Por primera vez en años, creyó que las cosas realmente podrían cambiar. Caminó junto a Jacob cuando salieron de la habitación. Y aunque nadie más lo notó, Rowan sabía que el equilibrio de su mundo acababa de tomar un giro. Para cuando se acercó el almuerzo, Oakrichi ya estaba inquieto. Los estudiantes llevaban fragmentos de la mañana con ellos, susurrando sobre la forma en que Jacob había manejado el empujón de Martín sin una sola palabra. No era el silencio en sí lo que se extendió por los pasillos. Eran los ojos de Jacob, la calma inquebrantable que inquietaba a las personas más que si hubiera gritado de vuelta. Para una escuela acostumbrada a ver a Martín ganar cada confrontación, esa respuesta tranquila se sintió como una grieta en los cimientos. Martín se sentó en la cafetería con su grupo habitual, su risa más fuerte de lo necesario, cada gesto exagerado como para demostrar que nada había cambiado. Aún así, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Miraba alrededor de la habitación a menudo, buscando a Jacob. Odiaba la idea de que alguien pensara que el nuevo chico se había alejado ileso. Para Martín, el control lo era todo, y si alguien se negaba a jugar según sus reglas, significaba que su control sobre la escuela se estaba deslizando. Rowan lo notó inmediatamente. Desde su asiento cerca de la parte de atrás, vio la bravuconería forzada de Martín, la forma en que sus manos se inquietaban cuando nadie estaba mirando. Rowan se inclinó más cerca de Jacob, quien estaba sentado comiendo tranquilamente. «No lo va a dejar ir», murmuró Rowan. Jacob no hizo una pausa. Tragó. Luego dejó su tenedor por un momento. «Lo sé». Esas 2 palabras fueron suficientes. Rowan pudo decir que Jacob no tenía miedo, pero tampoco era ingenuo.
Había una conciencia en el que hacía que Rowan se sintiera más estable solo por estar sentado a su lado. Al otro lado de la cafetería, Martín golpeó su bandeja más fuerte de lo necesario, llamando la atención de algunas mesas cercanas. «Piensa que es especial», murmuró Martín a sus amigos. «No durará una semana aquí». Uno de los chicos se rió nerviosamente. «Entonces demuéstraselo». La mandíbula de Martín se apretó. «Oh, lo haré». El ruido en la cafetería se hinchó con la charla, pero debajo de todo había una corriente de anticipación. Los estudiantes intercambiaban rumores, embelleciendo detalles del empujón en el pasillo, algunos jurando que Jacob ni siquiera había parpadeado, otros insistiendo en que Martín había retrocedido primero. La verdad no importaba tanto como la historia en sí. Cada relato agregaba combustible al fuego, y Martín sentía la presión construyéndose con cada mirada lanzada en su dirección. Jacob se quedó quieto, imperturbable, como si nada de eso lo tocara. Esa compostura acercó a Rowan, pero también atrajo la sospecha de otros que no podían entenderlo. Algunos estudiantes susurraban al pasar. «¿Por qué no dice nada? Tal vez tiene miedo». «No, míralo. No parece asustado en absoluto». Sus voces se desvanecieron en el fondo, pero Martín escuchó lo suficiente. Empujó hacia atrás su silla, poniéndose de pie abruptamente. Sus amigos lo siguieron, no por lealtad, sino por hábito, como sombras arrastradas. Se movieron por la cafetería, ojos fijos en Jacob. Rowan se tensó. «Viene». Jacob levantó la cabeza solo ligeramente, mirando las figuras que se acercaban, luego volvió a su comida. «Déjalo». El grupo se detuvo a unos pocos pies de distancia. Martín de pie al frente con los brazos cruzados, tratando de elevarse sobre la mesa. «¿Crees que eres duro?» Su tono llevaba el peso de la actuación destinada a la multitud que ahora observaba desde cada esquina. Jacob se limpió la boca con una servilleta, la dejó cuidadosamente y miró hacia arriba. «Creo que estás perdiendo tu tiempo». La cafetería se quedó quieta. Incluso Rowan contuvo la respiración. Martín parpadeó, tomado por sorpresa por la simple respuesta. Sin ira, sin miedo. Por primera vez, no era Jacob quien se veía fuera de lugar. Era Martín. Forzó una risa, volviéndose hacia su grupo. «No es nada». Pero la grieta en su voz lo traicionó, y la multitud lo notó. Rowan se inclinó más cerca de Jacob mientras Martín se alejaba, murmurando entre dientes. «Ni siquiera tuviste que pelear. Ya lo sacudiste». Jacob dio el más leve asentimiento. A veces eso es suficiente. La tensión no terminó allí. Solo se espesó, extendiéndose por toda la escuela como una tormenta esperando estallar. La cafetería siempre llevaba una mezcla de ruido. Bandejas estrellándose, zapatillas chirriando por el suelo, grupos de voces subiendo y bajando en olas. Sin embargo, ese día, bajo los sonidos habituales, había una corriente de energía inquieta. Todos sabían que algo se estaba gestando entre Martín Pique y el nuevo estudiante tranquilo que se negaba a ser sacudido. Para cuando el almuerzo estaba en pleno apogeo, más ojos estaban observando a Jacob que a cualquier otra persona en la habitación. Jacob se sentó en el extremo lejano de la mesa, comiendo tranquilamente su comida. No miraba alrededor, no parecía importarle los susurros circulando por la cafetería. Se movía con paciencia deliberada, levantando su tenedor, masticando, tragando como si hubiera practicado ignorar la atención toda su vida. Rowan se sentó a unos pocos asientos de distancia, hombros tensos, ojos moviéndose hacia la esquina de Martín cada pocos segundos. Martín se sentó rodeado de su grupo, pero su dominio habitual se sentía hueco. El empujón fallido en el pasillo todavía permanecía en la memoria de todos. Necesitaba algo más grande, algo público, algo humillante. Sus dedos tamborileaban contra su bandeja mientras escaneaba la habitación, ojos fijándose en Jacob con una mirada que llevaba tanto ira como desesperación. «Piensa que puede caminar como si fuera el dueño de este lugar», murmuró Martín. Uno de sus amigos se encogió de hombros incómodo. «Entonces demuestra que no lo es». Los ojos de Martín se posaron en una taza medio vacía de café helado sentada en el borde de la mesa. La recogió, la condensación goteando por los lados, y sonrió. «Mira esto». Rowan lo vio ponerse de pie y sintió que su estómago caía. Se inclinó hacia Jacob rápidamente. «Viene». Jacob miró hacia arriba solo ligeramente, luego volvió a su comida. «Déjalo». La cafetería pareció disminuir la velocidad mientras Martín caminaba por el piso, taza en mano. Las conversaciones se callaron, los ojos cambiaron, e incluso el sonido de las bandejas siendo apiladas parecía distante. Cuando Martín llegó a la mesa de Jacob,
No dijo una palabra al principio. Simplemente inclinó la taza hacia adelante. El líquido frío se derramó sobre la cabeza de Jacob, empapando su cabello y corriendo por su sudadera en arroyos. La habitación estalló instantáneamente. Risas, jadeos, gritos. Los teléfonos se elevaron en el aire, pantallas grabando. Para Martín, se sintió como un triunfo. Se paró alto, brazos ligeramente extendidos, absorbiendo cualquier atención como si acabara de reclamar su trono. Pero Jacob no se inmutó. No saltó a sus pies, no empujó a Martín de vuelta, ni siquiera levantó la voz. Levantó la mano, se limpió la cara con la manga de su sudadera y se puso de pie lentamente. La cafetería se volvió más silenciosa con cada segundo, la risa vacilante mientras los estudiantes se daban cuenta de que Jacob no estaba reaccionando de la manera que nadie esperaba. El pulso de Rowan se aceleró, su garganta seca. Se preparó para una explosión, pero nunca llegó. En cambio, Jacob fijó sus ojos en Martín. La mirada era firme, sin parpadear, fría sin ira. El tipo de mirada que despojaba la confianza sin una sola palabra pronunciada. ¿Terminaste?, preguntó Jacob con calma. La simple pregunta resonó más fuerte que las risas había momentos antes. La sonrisa de Martín vaciló, su bravuconería deslizándose. Por primera vez, se veía inseguro. Los estudiantes susurraban urgentemente. Teléfonos todavía sostenidos en alto. ¿Por qué no está peleando? ¿Viste sus ojos? No está asustado en absoluto. Martín trató de recuperarse, forzando una risa. Sí, terminé. Se volvió hacia su grupo, pero el poder que esperaba sentir no estaba allí. Sus amigos no se veían impresionados. Se veían nerviosos. Rowan exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se inclinó más cerca de Jacob una vez que Martín estuvo fuera del alcance del oído. ¿Cómo te mantuviste tan calmado? Jacob se sentó de nuevo, recogiendo su tenedor como si nada hubiera pasado. Porque él quiere un espectáculo. Tomó otro bocado de comida, su voz firme. No se lo doy. La cafetería zumbaba con un tipo diferente de energía ahora, una mezclada con confusión, asombro y la sensación creciente de que Martín Pique acababa de perder algo que no podía recuperar. A la mañana siguiente, toda la escuela parecía zumbar con charla inquieta. Lo que había comenzado como un truco en la cafetería se había convertido en el clip más reproducido que alguien pudiera recordar. Martín Pique estaba allí con su taza en la mano, la mirada presumida en su rostro congelada para siempre, seguida de la calma firme de Jacob y la línea inquietante que dejó la habitación sin palabras. Cada pasillo, cada aula, cada rincón llevaba alguna versión del momento. Cada relato haciendo que Martín sonara más débil y Jacob más intocable. Rowan lo había visto desarrollarse de primera mano. Pero verlo extenderse en línea era otra cosa. Los teléfonos zumbaban constantemente. Estudiantes actualizando feeds, riéndose de los comentarios, compartiendo el vídeo una y otra vez. Incluso los profesores miraban de reojo cuando el clip se reproducía en pantallas silenciosas, fingiendo no notar, pero claramente curiosos. ¿Has visto cuántas veces se ha compartido?, preguntó Rowan mientras caminaba junto a Jacob entre clases. Jacob se encogió de hombros, su mochila colgando suelto sobre un hombro. No importa. Sí importa, presionó Rowan. Martín se ve como un tonto y tú te ves como... Bueno, ni siquiera sé cómo te ves. Algunas personas dicen que eres valiente. Otros piensan que estás loco. Y algunos están diciendo que eres peligroso. Jacob se detuvo brevemente en una fuente de agua, dejando que el agua corriera sobre su mano antes de tomar un sorbo. Déjalos hablar. Eventualmente se aburrirán. Pero no lo hicieron. Los susurros lo siguieron por todas partes. Algunos estudiantes se apartaban de su camino como si llevara autoridad invisible. Otros se inclinaban cerca unos de otros, susurrando teorías sobre quién era realmente. Algunos intentaron hablar con él directamente, esperando captar un pedazo de su tranquila confianza. En la cafetería esa tarde, el ruido habitual había cambiado de tono. Las conversaciones eran más agudas, llenas de emoción nerviosa. Martín entró con su grupo, tratando de caminar alto, pero las escaleras se clavaron en él. Cada mesa parecía seguir sus pasos. El fuerte swagger que una vez llevó ahora se sentía tenso. Cada risa de sus amigos un poco demasiado forzada. Jacob se sentó en su lugar habitual, comiendo en silencio. Rowan se inclinó de nuevo, voz baja. Se está desmoronando, ya sabes. No puede soportar que no estés jugando su juego. Los ojos de Jacob se levantaron ligeramente, captando a Martín al otro lado de la habitación. Sus miradas se fijaron por un breve segundo.
Martín miró hacia otro lado primero. Ya perdió, dijo Jacob. Martín trató de recuperarse, golpeando su bandeja en la mesa con fuerza exagerada, riendo más fuerte de lo necesario. Pero nadie estaba convencido. Cuanto más actuaba, más obvio se volvía a que se estaba desmoronando. Más tarde en el día, en la clase de matemáticas, Rowan empujó a Jacob. «Mira esto». Deslizó su teléfono por el escritorio mostrando una publicación llena de comentarios. Capturas de pantalla del vídeo se habían convertido en memes, algunos burlándose de la expresión de Martín, otros alabando la compostura de Jacob. Los números en la parte inferior mostraban miles de compartidos. Jacob apenas miró. «No cambia nada». «Cambia todo», susurró Rowan. «Las personas te ven de manera diferente ahora». Después de la escuela, mientras la multitud se filtraba hacia las salidas, Martín confrontó a Jacob cerca de los casilleros. Su voz era baja pero aguda. «¿Crees que esto te hace duro? ¿Crees que un estúpido vídeo significa que ganaste?» Jacob cerró su casillero lentamente, volviéndose para enfrentarlo. «No gané nada. Te venciste a ti mismo». Las palabras cortaron más profundo de lo que Martín esperaba. Sus puños se apretaron, la mandíbula se tensó, pero no golpeó. Demasiados ojos estaban sobre ellos, esperando, grabando. Sabía que otro estallido solo empeoraría las cosas. Jacob pasó junto al sin una mirada atrás, Rowan siguiendo de cerca. El murmullo se hinchó mientras los estudiantes repetían lo que acababan de presenciar. Una victoria silenciosa sellada no con puños, sino con una compostura que Martín Pique nunca podría igualar. La atmósfera dentro de la oficina del director se sentía más pesada que el resto de la escuela. Las persianas estaban medio bajadas, la luz del sol cortando a través del escritorio donde el señor Harrison se sentaba con las manos cruzadas. Su expresión llevaba el peso de un hombre forzado a manejar fuegos antes de que consumieran todo. Jacob se sentó a la izquierda, postura tranquila y firme, mientras Martín se desplomaba a la derecha, sus hombros tensos y ojos ardiendo con resentimiento. El señor Harrison se inclinó hacia adelante, su voz firme pero medida. «Esto no puede continuar». El vídeo se ha extendido por todo el distrito. Estudiantes, padres, incluso el personal lo están discutiendo. Si ustedes dos no resuelven esto, se convertirá en algo que ninguno de nosotros puede controlar. Martín sonrió pero no respondió. Jacob miraba hacia adelante, impasible. «No estoy aquí para decidir quién se ve mejor en la pantalla de un teléfono», continuó el señor Harrison. «Estoy aquí para proteger la reputación de esta escuela y la seguridad de todos dentro de ella. Si alguno de ustedes cruza la línea nuevamente, las consecuencias serán severas. Suspensión, expulsión, tal vez peor. ¿Me hago claro?» La risa de Martín salió corta y amarga. «¿Entonces qué? ¿Me avergüenza frente a toda la escuela, y yo simplemente lo dejo ir? Eso es lo que estás diciendo». Jacob finalmente giró la cabeza, su voz tranquila pero aguda. «Te avergonzaste a ti mismo. No tuve que hacer nada». La mandíbula de Martín se apretó. Sus dedos golpearon el brazo de la silla, inquietos, desesperados por alguna salida. El tono del señor Harrison se volvió más agudo. «Suficiente. Ambos están caminando en una línea delgada. No me importa su orgullo personal. Me importa la disciplina y el orden. Si escucho sobre otra pelea, incluso un susurro de una, ambos enfrentarán consecuencias que no les gustarán. No arrastrarán esta escuela al caos debido a sus egos». El silencio que siguió fue espeso. Martín se recostó, su sonrisa se fue, reemplazada por un ceño fruncido apretado. Jacob permaneció firme, ojos hacia adelante, como si nada de lo que el director dijera pudiera cambiar su enfoque. Rowan, quien había sido llamado como testigo, se sentó en silencio cerca de la esquina, incómodo pero atento. Podía ver la diferencia entre ellos. Jacob irradiando control, Martín hirviendo de rabia. El señor Harrison se levantó, señalando que la reunión había terminado. «Están despedidos. Piensen muy cuidadosamente sobre sus próximos pasos. Esta es su advertencia final». Jacob se puso de pie sin una palabra, recogiendo su mochila y salió de la oficina. Rowan lo siguió de cerca, mirando nerviosamente hacia atrás a Martín, quien permaneció sentado por un momento más, puños apretados, respirando pesadamente. Cuando Martín finalmente se puso de pie, su mirada siguió a Jacob a través de la ventana del pasillo. «Entre dientes», murmuró, «esto no se acabó». La puerta de la oficina se cerró detrás de ellos, pero la tensión permaneció. El ultimátum había sido dado. Sin embargo, todos sabían que Martín Pique no era el tipo que se alejaba en silencio. El gimnasio rugió con energía inquieta,
una multitud de estudiantes llenando las gradas, como si una señal no hablada los hubiera convocado a todos. La palabra se había extendido rápidamente, más rápido de lo que los profesores podían contener. Y ahora todo el edificio parecía atraído a este único momento. Los aros de baloncesto se alzaban por encima, un piso pulido reflejando las luces, y en el centro estaban dos figuras que no podían escapar el uno del otro por más tiempo. Jacob colocó su bolso en la línea lateral, tan tranquilo como siempre, mientras Martín caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, puños apretando y aflojando a sus lados. Rowan permaneció cerca del borde de la cancha, su pecho apretado con inquietud. Sabía que algo estaba destinado a suceder, aunque esperaba que la calma de Jacob pudiera retenerlo. El silencio que se estableció antes del choque se sintió más pesado que el ruido que lo precedió. Cada ojo siguió los movimientos firmes de Jacob mientras daba un paso adelante. La voz de Martín cortó a través de la habitación, aguda con ira. «¿Crees que eres mejor que yo, verdad?» La respuesta de Jacob fue tranquila, casi medida. «No tengo que pensarlo». Las palabras golpearon más fuerte que un empujón. Martín se abalanzó, balanceándose salvajemente, impulsado por la humillación más que por el control. Sus golpes eran torpes pero alimentados por furia cruda. Puños cortando el aire con velocidad imprudente. Jacob se movió como agua, pasos precisos, cambios sutiles, equilibrio medido. Cada vez que Martín cargaba, Jacob lo redirigía con gracia sin esfuerzo. Sus movimientos controlados pero inflexibles. Jadeos estallaron cuando Jacob atrapó la muñeca de Martín en medio del swing. Su mano se cerró alrededor del brazo con precisión de hierro, torciéndolo bruscamente. El sonido de tendones esforzándose llenó el gimnasio, seguido de un chasquido enfermizo que silenció a la multitud. Martín colapsó de rodillas, agarrándose la mano, rostro retorcido en incredulidad y dolor. Por un momento, el gimnasio estaba congelado. Los estudiantes que habían venido esperando una pelea ahora miraban aturdidos y callados, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Rowan tragó con fuerza, ojos abiertos mientras miraba a Jacob, quien estaba de pie alto, respirando constantemente, expresión tranquila, su fuerza escondida detrás de la compostura en lugar de la agresión. Martín gimió, sosteniendo sus dedos rotos, su otrora orgulloso desafío destrozado frente a todos. Sus amigos retrocedieron, reacios a intervenir, su lealtad desmoronándose bajo el peso del miedo. Los susurros comenzaron lentamente, ondulando a través de las gradas, una ola de voces extendiéndose como fuego. Jacob no celebró. No se jactó ni levantó las manos. En cambio, se giró ligeramente hacia Rowan, dando el más pequeño asentimiento, como diciendo que finalmente había terminado. El poder que Martín una vez llevó, la risa, la intimidación, la arrogancia, se disolvió en un instante, dejándolo solo en el piso. El señor Harrison entró segundos después, corriendo hacia el centro con una mirada que combinaba furia y decepción. Levantó su voz para cortar la charla. «Suficiente. Todos fuera. Ahora». Los estudiantes se dispersaron a regañadientes, los teléfonos ya zumbando mientras capturaban lo poco que podían antes de ser empujados hacia las puertas. Rowan se quedó cerca de Jacob, esperando la tormenta que seguramente seguiría. Los ojos del director se movieron entre los dos chicos. «Jacob, está suspendido por una semana. No puedo permitir peleas en esta escuela bajo ninguna circunstancia. Pero no te equivoques, sé lo que pasó aquí. Sé lo que impulsó esto. Y Martín, enfrentarás tus propias consecuencias». Martín hizo una mueca, incapaz de discutir. La realidad de su derrota sellando su silencio. Jacob simplemente asintió, aceptando el castigo sin resistencia. Había demostrado su punto, y no necesitaba decir más. Mientras el gimnasio se vaciaba y los ecos se desvanecían, Rowan susurró a Jacob, voz llena de asombro: «No solo lo venciste, lo terminaste». Jacob miró hacia atrás una vez a la cancha vacía, luego salió con Rowan a su lado, dejando atrás los fragmentos del reinado de un matón que nunca volvería a levantarse.